¿Esto qué hace con las fibras musculares del útero? Se van acortando. Y al acortarse, ¿qué va a pasar? Contracción. El espacio empieza a disminuir. En algún momento, cuando se llega a esta fase activa del parto, cuando hay 4 centímetros de dilatación cervical, ya el parto se tiene que dar. Ya no hay forma de revertir el proceso. En ese momento, ya la fiesta empezó. Ya está el novio, está la novia, está el cura y están en pleno proceso de matrimonio. No hay vuelta atrás. Con 4 centímetros. Antes de esto, todavía podemos en algún momento tratar de frenar un parto que podría ser prematuro. Yo les comentaba en la última clase que muchas veces es difícil determinar la edad gestacional en una mujer, si es que no se ha tomado una ecografía del primer trimestre o tiene un régimen catamenial bastante irregular o no sabe en qué momento ha sido. Y no es raro para nosotros encontrar a mamás que tienen el diagnóstico de una edad gestacional menor a la que realmente tienen. 33 semanas, muchas veces lo recibimos así, ¿eh? Está llegando una gestante en amenaza de aborto de 31 semanas con un ponderado fetal de 3 kilos. ¿Habrá un niño de 30 semanas que pese 3 kilos? No. A no ser que sea un estado patológico bastante complicado. Pero normalmente no sucede. Y estoy exagerando en los números, pero muchas veces pasa así. Una gestante de 42 semanas que tiene una altura uterina de 20. Tampoco. Y lo están entrando a sala por amenaza de postérmino. Entonces, los extremos sí son importantes. A término, 37-41 semanas. Prematuros, antes de 37. Postérmino, de 42 en adelante. Entonces, nos preparamos para recibir generalmente a niños a término. Cuando están postérmino, generalmente tenemos que obligarlos a salir. Y cuando son prematuros, generalmente los tenemos que obligar a que se queden. En los postérmino, porque la función de la placenta ya ha cumplido y está disminuyendo la oxigenación y la llegada de todo, la parte nutricional, la excreción al feto, porque se empieza a calcificar, disminuye la llegada de alimento y de oxígeno al feto, y también disminuye la capacidad de excreción, y eso es malo para el feto. Por consiguiente, está aumentando, pasan las semanas 42 y el feto, en vez de aumentar de peso, empieza incluso a disminuir de peso. En un prematuro no ha llegado a completar la cantidad de alimento necesario para que pueda estar bien, y eso se llama acreción, que es lo contrario de lo que es excreción. Más o menos es lo que sucede ahí, y en el último trimestre es el momento en el cual el feto adquiere una mayor cantidad de peso. A las 30 semanas más o menos pasa de pesar 1,5 kilos a pesar 3 kilos. Duplica su peso de nacer, al momento de nacer, en las últimas 10 semanas. Imagínense a cualquiera de ustedes que tiene un peso promedio entre 50 y 70 kilos más o menos.
de aquí a 10 semanas, o desde que empezamos el curso hasta que terminamos, hayan duplicado su peso. O sea, véanse como de 100 kilos o de 140 kilos, ¿cómo sería? Una barbaridad, ¿no? Pero eso es lo que aumenta de peso recién nacido en el tercer trimestre. Y esa captación de los nutrientes se llama acreción, que es lo contrario de excreción. Y esto es lo que normalmente sucede, ¿no es cierto? Lo que hay en efecto. Hay un ductus que nos permite vivir, hay un foramen oval, hay una vena umbilical que está en los shunt y que nos permite estar dentro de la barriga de la mamá y no tener ningún problema. Una placenta que es funcional y que en algún momento también va a empezar a ser ineficiente y senescente. Y esto es importante porque si no tuviéramos este tipo de circulación, no podríamos tener un desarrollo adecuado durante estos largos 9 meses que tiene un niño en la barriga de la mamá. Y que cuando empezamos a tener ese llamado de la naturaleza porque nos están desalojando, tienen que pasar algunas cosas bastante importantes. ¿Cuál es la más importante o una de las más importantes? La parte pulmonar. Pues imagínense un feto que está en un espacio muy pequeño, que respira agua y que a medida que avanza el embarazo empieza a tener mayor cantidad de respiraciones. Porque normalmente cuando el ginecólogo hace una prueba de bienestar fetal, una de las cosas que tiene que ver en el tiempo y que toma un tiempo más o menos como de media hora hacer una evaluación fetal de este tipo, tiene que ver cuántas veces respira en un minuto. O sea, si hay un patrón respiratorio más o menos regular en el útero. Entonces, nos preparamos antes de salir. La respuesta es sí. Hay periodos de apnea mucho más largos también. Y ahí ya muchos o la mayoría de los grupos han hecho esta parte práctica, ¿no es cierto? Y ahí yo les tengo que preguntar, ¿cuánto de líquido pulmonar produce el pulmón en el primer, segundo y tercer trimestre del embarazo? ¿Algún voluntario para responder? ¿Ninguno? ¿Algún voluntario? No. A ver, ¿quiénes están conmigo en práctica? Levanten la mano los que están conmigo en práctica. ¿No hay nadie de mi grupo de práctica? No han venido. No han venido. Tímidamente levanta la mano uno. Les dije que leyeran, ¿no es cierto? ¿Leíste o no leíste? ¿Encontraron el artículo o no? ¿Quién más está conmigo? ¿No hay nadie en mi grupo de práctica? ¿De 20 a 30 qué? ¿Por qué? Por minuto. ¿Por día? ¿Por kilo? ¿Por día o por hora? Por kilogramo por hora. 20. O sea, si pesa 3 kilos sería 20 por 3, 60 por 24, 1200 centímetros cúbicos por día. ¿Alguien? Del grupo de la doctora Zulema. ¿Quién está con la doctora Zulema? ¿Quién es Zulema? ¿Quién está con la doctora Zulema? ¿Quién es Zulema? ¿No hay nadie tampoco del grupo de la doctora Zulema Ortega? ¿Quién está?
¿Quién está con la doctora Zulema? ¿Quién está con la doctora Zulema? ¿Nadie? Ah, ya. Chamadre. El otro día los quería matar, ¿ah? Porque se habían comprometido a ir. Afanosa la doctora, ya sacó su presentación, me botó de la computadora y no llegó nadie. Sábado. ¿Cuánto? ¿Ah? 30 aquí. 30 mililitros por kilo, por hora, por kilo por día. Entonces, es un proceso dinámico. Y al inicio recuerden que el líquido amniótico se produce en 3 sitios: en el amnios, en el riñón y en el pulmón. Recuerden que en nosotros hay producción de líquido pulmonar y es importante para nuestra función de defensa. Por consiguiente, nunca dejamos de producir líquido. Pero cuando estamos en la etapa fetal, la producción de líquido es importantísima. 4 minutos. Claro, por eso encontramos en estas pruebas de función pulmonar medidas por mielina, por el índice de espinomelina, por este test de Clemens, de surfactante. Entonces, cuando nos empezamos a encontrar al momento de nuestro pulmón ya ha aumentado bastante. ¿Qué pasa cuando hay una hernia diafragmática? ¿Sí? Yo soy pésimo en dibujar, ya saben, ¿no es cierto? Aquí está el corazón. Y este es el pulmón. ¿Qué va a pasar cuando hay una hernia diafragmática? A ver, algún voluntario. ¿Qué pasa cuando hay una hernia diafragmática intraútero? Reduciría la capacidad de expansión del pulmón. ¿Cómo? Como hay una hernia, entonces subiría el estómago o intestinos hacia arriba, reduciendo el espacio del tórax. Aquí es el diafragma, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa en una hernia diafragmática? Sube el estómago o no la hay hernia, parte del diafragma. Este músculo. Y si no está el músculo, ¿qué pasa con el intestino? Sube. ¿Qué pasa con el pulmón? Reduce. Se empieza a reducir de tamaño y del número de signos respiratorios. ¿Harían algo ustedes en la etapa fetal para que esta hernia diafragmática no genere el problema que está generando en ese momento? Meterle más presión. Sí. Entren prematuros. ¿Los van a separar ahora ya? Se ames. Se van a cortar. Aquí hay un sitio por si acaso, ¿eh? Y aquí hay otro, y allá hay otro. ¿Qué harían? ¿Qué se les ocurriría? Aumentar presión. ¿Ah? Aumentar presión. ¿Aumentar presión dónde? A nivel del pulmón para poder superar. A ver, ¿cómo? ¿Y cómo lo harías? Aumentando la presión de líquido, ¿no? ¿En dónde? ¿Y qué harías? La respuesta está bien. Aumentar presión de líquido en el pulmón. ¿Cómo lo harían? ¿Cómo aumentarían esta presión de líquido en el pulmón? Óxido nítrico, no. Pero recuerden que el óxido nítrico lo que va a hacer es, va a relajar las células musculares. ¿Qué músculo relajarían ahí? Además, él ha hablado de presión hidrostática. ¿No? Del agua. ¿Ah? Sí, es de líquido. ¿Dónde le pondrías agua?
Al líquido amniótico, como es. Al líquido amniótico le pondrías agua al líquido amniótico. No agua en sí, sino aumentar la producción de líquido amniótico para que aumente la presión dentro al pulmón, para que esa presión dentro del pulmón pueda empujar al. Pero ¿dónde aumentarías ya? Hay 3 sitios donde se produce el líquido amniótico. Uno es renal, Pulmón. el otro es pulmonar y el otro es amnios. ¿Dónde aumentarías? En preferencia pulmón. ¿Ah? Pulmón, ¿no? En pulmón. ¿Dónde? En pulmón. Aumentarías la producción del pulmón. A los 3. Ya, pero ¿dónde sería ese aumento de líquido del pulmón? ¿Saldría hacia la parte externa fetal? Sí. Porque si hay más líquido y todavía está acá, ¿qué va a pasar? Encuentra su salida. Recuerden que los líquidos van a ir de una mayor a una menor presión. Si empieza a haber más presión acá, tiene que salir. Al amnios. ¿Ah? Al amnios, entonces. En el amnio, pero va a aumentar el volumen de líquido amniótico. Renal, está dentro del cuerpo. No tiene salida. El concepto está bien. Y lo que han hecho de forma experimental y después les ha dado resultados a nuestros amigos cirujanos fetales es algo bien simple. Tenemos que aumentar la presión hidrostática del líquido pulmonar. ¿Sí? Estaba bien. Y si cierro acá, la tráquea Ya no sale. ya no sale. ¿Va a seguir produciéndose líquido amniótico? Sí. Sí. ¿Y qué va a pasar entonces con la presión hidrostática? Se va a aumentar. Va a empezar a aumentar y... Se va a expandir. Qué capo. Y esa es una cirugía que hace. Solo se cierra la tráquea. Claro, sí que salió. Le cierran la tráquea al pobre feto y espera. Y deja de haber un pulmón chiquito y sus posibilidades de sobrevida son mayores. Entonces, lo que les decía inicialmente, la capacidad de vida que tenemos está en relación con la superficie de intercambio gaseoso que hay, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que les había dicho en una tabla donde habían medido semanas gestacionales y superficie o área de oxigenación? Y a las 23 semanas recién empezaba a aumentar. ¿Se acuerdan o no? Y aquí estaban más o menos 23 semanas, que es el límite de viabilidad, donde la cantidad de tejido de área de superficie de intercambio gaseoso empieza a aumentar. ¿Sí? Cuando estamos en trabajo de parto, ¿qué es lo que sucede? Aquí. Rojo de parto. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que pasa en la mamá? Para que empiece a haber contracciones uterinas. Prostaglandinas, Las oxitocina. prostaglandinas empiezan a, ¿y qué más? Oxitocina. Activan y activan el GMP y el AMP cíclico, ¿no es cierto? Y cuando este GMP cíclico empieza a funcionar, porque se transmite también ese GMP, llega a el feto, porque empieza a prepararse, es un disparador, empieza a aumentar el ANP cíclico. Y lo que hace es, de un determinado tamaño alveolar, y así los alveolares, empieza a aumentar la cantidad de, y en la superficie de, en la cual este asino está. Y lo ven ahí, cómo aumenta el área de superficie de contacto entre el aire, entre lo que va a ser el aire, en este caso es el líquido, y esta membrana alveolo-capilar.
si yo lo someto y además, aparte del MP, hay algunas hormonas como la hormona tiroides, esto va a generar un aumento en la capacidad de respuesta del organismo a mejor oxigenación. Entonces, igual que usted se va preparando, entonces la mamá, cuando empieza a sentir las contracciones, va a disminuir la producción de líquido. Si está con una buena cantidad de hormonas tiroideas, va a estimular los vacinos celulares, va a aumentar la superficie de intercambio gaseoso y la posibilidad de supervivencia va a ser mucho más alta. Y aquí no solamente está el MP, sino también algunas otras hormonas como la tiroides. Y recuerda que para desencadenar la formación o el cambio de grasa a grasa parda está también la hormona tiroidea, está el GNP cíclico, Sí. está la adrenalina. No la adrenalina. Entonces vean que todo lo que sucede, dependiendo del sistema que vayamos viendo, todo confabula para lo mismo, para que el niño nazca en una buena forma. Porque miren, ¿qué es lo que tiene el feto? Primero, que vive en un ambiente hipóxico, ¿no es cierto? ¿Han hecho endocrinología? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Han hecho renal también? Sí. ¿Sí? Más o menos. ¿Alguien me puede comentar cómo es la circulación en hipófisis? O en la parte de glomérulos renales. Hipófisis no la recuerdo. ¿Recuerdan o no? En hipófisis. ¿Recuerdas o no? El sistema porte hipoficiario quedaba hacia los vasitos. Esquemáticamente es mejor, ¿no es cierto? ¿No? Sí, es mejor. Circulación hipoficial. Era sistema porte hipoficiario. Porque son sistemas de baja presión, ¿no es cierto? ¿Sí? El renal. Que es lo mismo que va a pasar Oficial. con la placenta. Porque tiene que. La placenta es un sistema de baja presión Hormonas que son de hipófisis. y que va a oxigenar Eso recuerdo. al feto. Perfecto, ¿no es cierto? Entra la sangre de un sistema de presión más o menos alta a un sistema de baja presión, donde se abren mucho más, porque hay más glomérulos, hay este fenómeno de capilaridad de transsudación, y después sale por una vena que es un sistema de mayor baja presión. Entonces aquí ustedes tienen sistemas diferentes de presión, ¿sí? Imagínense cómo es en la placenta. Y además aquí tienen una cantidad de presión de oxígeno. Acá es otra y acá es otra totalmente diferente. En la hipófisis también pasa algo similar. Entra hipófisis, hay un sistema de baja presión y después hay uno de mucha más baja presión. En la placenta pasa más o menos igual. ¿Todavía no han hecho la circulación placentaria? ¿Sí? Cuéntanos qué recuerdas del sistema de circulación placentaria. Sí, no recuerdo. Hay un lado materno y hay un lado fetal, ¿no es cierto? Son dos caras, ¿no es cierto? Una materna y una fetal. ¿Para qué te metiste a hablar? Ya. ¿Sí? Perfecto. Entonces, diferenciemos las dos caras. ¿Cómo es en la parte materna? Te llega la arteria uterina y
¿Qué va? Arterias, ¿Alguien tiene para borrar la pizarra? Papelito. Y hay una parte fetal, ¿no es cierto? Una cara fetal. ¿Ya han visto placentas, ¿no es cierto? ¿Sí? Son una Ok. plastinada. Entonces, ¿qué es lo que ven en la cara materna? ¿Qué ven? Vamos, ¿qué ven? Veo. Voy a llamar a los plastinadores, si no, ¿ah? Llámelo. Sí, llame. ¿Quién quiere que lo llame? Todos. Vente para acá. Se pasan, ¿no? Para que dé la piedra así, eso. Ok. Imagínense, esta es la placenta, ¿no es cierto? Le llega. No le llega el cordón umbilical. ¿Sí? Pero aquí lo que tienen ustedes son. ¿Qué? Cotiledones, ¿no es cierto? ¿Sí? Que es como una masa media amorfa que está ahí, como globitos grandes que se hacen más chiquitos. ¿Sí? Sí. Y que cuando sacan, ¿qué hacen las obstetrices? Cuentan y ven si están completas. Porque si le hacen un huequito ahí, ¿qué va a pasar? Va a salir sangre. O sea, son como lagos vellosos. En cambio, ¿qué es lo que pasa en el lado fetal? Las ramificaciones. Llega la arteria y empiezan a salir Ramas. venas o vasos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, de llenar aquí vasos, van a estar hacia el lado fetal como laguitos. Entonces, llegan estos lagos por una parte, como si entraran, y si pusiera aquí tabiques que van a pasar, y les ordeno que vayan y que desfilen, ¿qué van a hacer ustedes? Van a tratar de, como si fuera uno de estos laberintos, van a estar y van a pasar por los laberintos y van a salir, ¿verdad? Pero hacia el otro lado va a haber más o menos lo mismo, pero en contracorriente va a llegar la sangre fetal y va a ser el recorrido, pero en sentido inverso. Y esta formación de lagos va a generar la oxigenación fetal, que después se va a ir por la vena y va a llegar a el feto, que es más o menos lo que hay, el tipo de presión alta, media presión y presión mucho más baja. Lado del niño entra con una presión más o menos alta, disminuye la presión y sale con una presión más baja y se va al cuerpo y se va a la parte derecha y ahí recién se oxigena. Entonces, si es un evento de ese tipo, la sangre que llega acá será sangre casi venosa. ¿Sí? ¿Cuál es tu PO2 en vena? En arteria. ¿Cuál es el PO2 en arteria? Tuyo. 80. 80. 60, 80 no creo que sea 60 en tuyo, ¿eh? ¿Cuál es la presión de oxígeno PaO2 que tienen ustedes en sangre arterial? 80, 195. 85, 95, más o menos en promedio, ¿no es cierto? 85 o más. Pero aquí está llegando
Aquí está llegando 85. Por acá. No, hacia el otro lado, cuando está la arteria. Cuando llega a los sacos, ¿será la misma cantidad de oxígeno? Ya no. Cuando pasa a esta parte, ¿será la misma que llega acá? Va a ir bajando. Y acá, cuando sale por acá, ¿cuánto sale? ¿Cuánto me habías dicho? ¿60-80? Sí. Entre 60-80 o 60-90. Y esta diferencial de 95 sale con 60 a 90 o 80 ya. El resto se va perdiendo porque es un trabajo oxigenatorio que realiza la placenta. Por consiguiente, al feto le llega una menor cantidad de oxígeno. Y eso hace que esté en un ambiente hipóxico. Pero con esa cantidad de oxígeno, este organismo es capaz de crecer y de crecer muy bien y de desarrollarse muy bien. Si es hipóxico, ¿va a estar acidótico? Sí, ¿por qué? Celebra. No, ¿por qué está hipóxico y acidótico? ¿La acidosis qué va a producir? ¿Metabolismo aerobio o anaerobio? Más anaerobio. Y ese metabolismo, los detritus de ese metabolismo, ¿qué van a hacer? Ácidos, ¿no es cierto? ¿Y los ácidos qué van a producir? ¿Cómo va a ser el pH? Más bajo. ¿Por qué? Porque hay mayor cantidad de hidrogeniones. ¿Sí? Entonces, está hipóxico, está acidótico. ¿Y qué tiene que empezar a hacer? Empieza a respirar, ¿no es cierto? Entonces, empezarán a generar mecanismos de defensa. ¿Sí? Y todavía recordamos de mucho antes, cuando éramos mamíferos, antes de ser mamíferos inclusive. ¿Dónde se inició la vida? En el mar. En el mar, o sea, todos venimos del mar. Genéticamente hablando, ¿no es cierto? Todos venimos del mar, nada más que hemos tenido adaptaciones. Entonces, como mamíferos, primero hemos tenido que salir del agua. Y algunos se han quedado todavía en el agua, como cuáles, por ejemplo. Pescado, ¿Qué mamífero acuático conoces? La ballena. Ballena. ¿Quién es más? Los delfines. Delfines. ¿Qué hacen ellos? Respiran como nosotros y después se sumergen y se sumergen por tiempos prolongados y a distancias bastante, a profundidades bastante altas. Uy, pobrecitas ¿Qué las tiene ballenas, ¿no? de característica de estos mamíferos? Algo que se llama Tienen que salir. ¿qué? El reflejo de inmersión. Y cuando se sumergen, hay redistribución de flujo a algunos órganos. ¿En nosotros este reflejo existe? ¿Existe el reflejo ese o no? ¿Sí o no? De ¿En inmersión qué o buceo. momento lo notas? Redistribución. ¿O en qué momento has sido consciente de haberlo utilizado? En la piscina, perfecto. ¿En qué momento? Al sumergirte. Al sumergirte. Tú estás hablando con ella, ¿qué te metes hoy? Al sumergirte y bucear, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que haces cuando te sumerges y buceas? Antes, ¿qué haces? Primero, hiperoxigenas, ¿no es cierto? Toma una gran bocanada de aire. ¿Qué pasa en sus cuerpos en ese momento? Se eleva la pez. Hay una redistribución de flujo. Empiezan a oxigenar mejor algunas áreas de su cuerpo que otras. ¿Pero por cuánto tiempo? Por poquito. Minutos. ¿Cuál es el tiempo de inmersión del récord a nivel mundial? 30 minutos. Creo que 7 minutos. 30. No, son 9 ¿Cuánto minutos. tiempo lo hacen ustedes? Yo les dije que un par de minutos esté frío. 30, tío, están haciendo 7 minutos. 30 segundos, esto es todo que yo. Pero ese reflejo todavía existe en nosotros. Y cuando estamos en la barriga de la mamá, todavía es mucho más presente y mucho más importante. Hay daño cerebral. Porque además hay
estos movimientos respiratorios que están presentes, y además la resistencia de la arteria pulmonar está elevada. ¿Por qué? Porque el pulmón, que tiene arterias pulmonares, que más que arterias son venas, ¿no es cierto? Y que es el único momento en el cual estas arterias pulmonares están vascularizadas. Y al estar vascularizadas, ¿qué va a pasar? Se contrae por hipoxia. Y si están contraídas, ¿qué va a pasar? 24 veces. No llega sangre, 24 minutos. le llega el 10% de lo que sale del pulmón. Y eso va a generar una resistencia pulmonar elevada. ¿Para qué? Para que funcione el shunt del ductus. ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Qué tengan que decir? No, ya. Nos estaban conversando. Ok, entonces esto es lo que normalmente pasa. Cuando empieza a haber contracciones uterinas, ¿qué es lo que hay? Incrementamos movimientos por miedo, ¿no es cierto? ¿Qué se libera cuando está en una contracción? A ver, ustedes, a los chicos, ¿alguno de ustedes ha tenido cálculos renales? No, ¿Nunca? No, yo me cuido. no tomo Coca-Cola. ¿Por qué les producen los cálculos renales? Porque duele. ¿Por qué? Semeja el dolor de las contracciones. Entonces, como no haya tenido, ¿ustedes chicas han tenido cálculos renales o no? Todavía no. Yo sí he tenido algunos cálculos renales y sus pobrecitas. Pero todo va a depender también del umbral de resistencia al dolor, ¿no es cierto? Y los varones somos bien fuertes al dolor. ¿Cómo que no? Claro. Las ropas. Mentira, ¿no es cierto? Somos unos cobardes. Entonces, eso es importante. Porque cuando existe estas contracciones uterinas, aumenta primero el metabolismo. Va a haber cambios mecánicos y hemodinámicos. O sea, va a empezar a haber menos producción de líquido pulmonar. Las contracciones van a generar que se reduzca el ambiente donde está el feto. Vamos a empezar a descender, a pesar de cuando hay la pérdida de tapón mucoso y cuando se rompen las membranas, ¿qué va a pasar? Va a disminuir el líquido y esta contracción que ha tenido el útero es mucho más importante y hace que genere más fuerza. Pero de repente el feto se da cuenta, voy a pasar por un estrello tan chiquito. ¿Ya han hecho diámetros en su clase de gineco? ¿No todavía? Sí. ¿Cuál es el mayor diámetro de la cabeza y el menor diámetro del canal vaginal? ¿Son iguales? ¿El de la cabeza es mayor? ¿Y cómo va a pasar por un agujero más chiquito? Entonces, cuando ustedes, a ver, dicen, cuando yo voy a algún sitio y de repente veo que tengo que llegar al otro lado y hay un montón de gente o hay barreras, y digo, no paso. No paso, y de repente hay un montón de gente atrás que me empiezan a empujar, ¿qué va a pasar? Tengo que empezar a pasar porque si no voy a morir asfixiado, literalmente. Es lo mismo que le pasa al recién nacido. Dice, por ahí no paso, y no paso, y de repente de atrás lo empiezan a empujar. Y estos cambios van a ser en todo trabajo de parto, incluyendo los prematuros, porque también serán chiquitos, pero el espacio también es pequeño. Obviamente va a ser mucho más fácil, pero va a estar sometida a las mismas presiones y a los mismos diámetros del canal vaginal. Su cabeza va a ser más chiquita, por consiguiente saldrá mucho más rápido y mejor, pero es un prematuro que cuando salga va a estar pegado por varios sitios. Si es un retardo de crecimiento intrauterino, también va a salir mucho más rápido, pero es un niño que tiene menos defensas, que tiene menos células y por consiguiente tiene más riesgo de morirse.
Y todo eso que genera liberación de adrenalina, noradrenalina y endorfinas. ¿Qué pasa cuando alguna vez han estado en un accidente? ¿Han estado de víctimas en un accidente? ¿Sí? ¿Qué les ha pasado? ¿Qué han sentido? Miedo. Miedo. ¿Y eso qué ha generado? Estrés. ¿Y eso qué ha generado? Liberación de adrenalina, noradrenalina, endorfina, ¿no es cierto? ¿Y cómo te has sentido en ese momento? ¿Tranquilo? No. ¿Nerviosito? Asustado, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo has estado? ¿Cómo? Con los ojos más abiertos, crispados. ¿Cómo está la pupila? Dilatada. ¿Qué más? ¿Ah? Taquicárdico. ¿Qué más? Polipneico. ¿Qué más? Disminución de metabofeno. ¿Qué pasa con Eric- piloerección? Perfecto. ¿Qué más? disminución de movimientos, disminución de los movimientos gastrointestinales. Perfecto. Disminución de movimientos gastrointestinales. ¿Redistribución del flujo? Sí. También. ¿Y ustedes creen que le pasará lo mismo al feto? Sí. Le pasa lo mismo. ¿Y por cuánto tiempo está así? Si es una madre primeriza. Y a la madre primeriza también. ¿Por cuánto tiempo? 30. ¿Cuánto? ¿4 horas? 24 horas. Más o menos entre 6 a 8 horas, ¿no es cierto? Porque va de 4 a 10 y más o menos hay dilatación de 1 centímetro cada hora y media. Entonces está más o menos 10 horas ahí con esa liberación de todas estas hormonas. Entonces ahí vamos a tener que hablar de los factores que hay antes del parto y del momento del parto, ¿no es cierto? Porque habrá cosas que nos van a interesar saber nosotros, que va a atender al niño, de qué es lo que sucede con la mamá. Y tengo que saber toda su historia, si es diabética, si tiene hipertensión, qué tipo de sangre tiene, si ha tenido antecedentes de algún niño que se le ha muerto, si ha tenido hemorragias, si tiene infecciones, cómo está el líquido, si es mucho líquido, si es poco líquido, ¿sí? Si es uno solo, si es que hay discrepancias entre su talla de altura uterina y su edad gestacional o de su peso, si hay algún tipo de tratamiento con algún tipo de fármacos. ¿Para qué? Para que me den información para saber yo si voy a tener que hacerle una reanimación o no. Yo tengo que estar preparado para el evento más importante de ese niño. Pero también tengo que saber qué es lo que pasa en el momento que llegó a 4 de dilatación y está entrando en trabajo de parto. Que ese es el momento más crucial e importante. Porque miren, por dónde respiramos y por dónde hacemos y eliminamos todos los detritos y desechos metabólicos y por dónde nos alimentamos. Y que además en cada contracción uterina, como es un órgano muscular, en cada contracción uterina, ¿qué pasa con la sangre que está ahí? Disminuye. Si disminuye la cantidad de sangre, ¿qué pasa con el oxígeno que me está dando? También. Disminuye. ¿Y eso qué me significa? ¿Qué significa? Mayor cantidad de hipoxia. Y mientras más veces se contraiga ese útero, ¿qué va a pasar? Más hipoxia. Más hipoxia. Y si hay más hipoxia, ¿qué va a pasar con el metabolismo? Disminuye. Va a ser más anaerobio. Y si es más anaerobio, ¿qué va a pasar con mi cantidad de hidrogeniones? Aumenta. Va a aumentar. ¿Qué va a pasar con mi pH? Más ácido. ¿Va a aumentar o va a disminuir? Más ácido. Va a disminuir. Por consiguiente, si tengo una mamá que su hijo nació por cesárea anteriormente, ¿tendrá más posibilidades de una ruptura uterina? Sí. Y si se rompe el útero, el desastre. Si tiene una presentación anormal, si en vez de venir de frente, viene medio de costadito o viene hacia atrás,
porque el mecanismo de parto de lo que hace en la cabeza es bien interesante, porque primero gira, flexiona, vuelve a girar y hace un movimiento de extensión. Pero si está en otra posición, esos movimientos, en vez de ayudarlo a salir, van a hacer que se detenga. Entonces la concentración es importante. Si tiene una ruptura de membrana de más de 24 horas, y recuerden que están en un ambiente, por más higiénico que haya sido el canal de parto, siempre está infestado de bacterias. Entonces, si hay una ruptura, ¿qué va a pasar? Van a entrar bacterias de las malas, y eso va a ser puede generar una infección. Si es un trabajo de parto muy precipitado, si empieza a contraerse muy frecuente, va a haber más hipoxia. Pero si es también un trabajo de parto prolongado y la mamá está con 8, 10 horas, eso va a hacer que la mamá no solamente se agote, sino también el niño va a estar empezando a tener problemas. Y así cada uno de todos estos factores va a generar más posibilidades ¿de qué? De que el niño salga mal. Y si el niño sale mal, ¿qué va a pasar? Nosotros tenemos que intervenir. Y lo que tenemos que hacer primero es pensar que ese niño que viene, que esté en una temperatura adecuada, cuando salga del claustro materno, ¿qué va a pasar? Va a perder calor. Y una de las cosas que estábamos revisando en el grupo es que ¿cuánto pierde de calor? Mucho es la respuesta. ¿No? ¿Cuánto? Pues yo les he dicho que interesante porque trajeron un artículo donde hablaban de la pérdida de calor. Y hagamos lo que hagamos, estemos en un ambiente el más adecuado para recibir a un niño, vamos a tener, el feto va a tener una pérdida de calor entre 2 a 4 grados. ¿Te acuerdas o no? ¿Te acuerdas o no? No se acuerda. Entre 2 a 4 grados. O sea, imagínense que de acá en algún momento ustedes pierdan 4 grados de temperatura en menos de 3 minutos. ¿Qué va a pasar? Su sensación de frío va a ser bien intensa y van a empezar a temblar como perros chinos, ¿no es cierto? Entonces, la idea es proveer calor. Por consiguiente, cuando yo tenga programado un parto, tengo que tener un ambiente que esté caliente entre 24 a 26 grados, que es lo que tenemos ahora, más o menos. Donde no ocurra aire. Corrientes de aire. Donde ¿qué más tenga? Las paredes también estén comestibles. Y los sitios donde nos vaya a poder apoyar al niño también estén calientes. ¿No es cierto? Ya estamos ahí, ya estamos saliendo de la cabeza. ¿Sí? Y miren, todo lo que hemos realizado, ¿cuántas clases llevamos? 5, 4, 7. 6. Y lo que hemos hablado es cómo está el feto preparándose para el momento de dar a luz. O sea, estamos hablando desde que está en 4 centímetros la mamá hasta que está saliendo la cabeza, recién está coronando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sale la cabeza, ¿no es cierto? Ya, la primera parte salió bien, porque es lo más difícil que puede salir del feto, es lo más grande. Si sale la cabeza, lo siguiente que tiene que pasar, ¿qué es? Que salga los hombros. ¿Ya han visto cómo salen los hombros? ¿Han visto partos o no? ¿No han visto partos todavía? ¿Alguien que haya visto parto? ¿No han visto partos? Pues, ¿qué tal cuando salgan el hombro los de ustedes? ¿Cómo sale? Todo enredado. A mí me da miedo. Porque hacen las obstetras. Ya saben que exagero un poquito, pero esta vez no exagero. Lo que hacen es lo agarran, está en esta posición y lo jalan hacia abajo. Así. ¿Alguien ha visto el parto o no? ¿Miento? Sí. No miento. Porque lo jalan y lo traccionan y se pucha, ¿qué hora se le sale la cabeza tal? Y después sale un hombro y ¡fua! Lo llevan al otro lado.
y salen los hombros. Lo siguiente que sale, ¿qué es? El tórax. ¿Qué pasará con el tórax en el canal vaginal? ¿Y eso qué va a generar? Sale un poco de líquido del pulmón. ¿Cuánto? ¿Qué porcentaje? 5%, ¿ya? 15%. ¿Alguien da más? ¿Todos estamos de acuerdo con tus nombres? Con Dulia, que sale el 5%. 15%, no. Entre el 5 al 10%. ¿Será importante esta salida de esa cantidad pequeña en el alveolo del pulmón? Sí, porque empieza a haber un poquito de aire en el sistema. ¿Qué más va a pasar? Sale el pulmón y ¿qué va a pasar? Tiene que empezar a haber inicio de oxigenación en el pulmón. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene que entrar más aire, ¿no es cierto? Cuando entra más oxígeno, ¿qué tiene que pasar con esta resistencia vascular pulmonar? Tiene que disminuir casi inmediatamente. ¿Qué va a pasar inmediatamente después? Una redistribución de sangre, porque entra aire. ¿Solamente entra aire al pulmón? No, ¿qué más tiene que entrar? Sangre. Entonces, si ese pulmón que está totalmente contraído, las arterias, empiezan a distenderse, va a entrar más sangre. ¿Sí? Para que se empiece a oxigenar mejor. Se oxigena mejor, va a mejorar la oxigenación y también paralelamente va a disminuir la acidosis. Va a aumentar la acidosis para que disminuya esta vasoconstricción y se produce la primera respiración. ¿Qué es lo que pasa en el pulmón? Hay aumento de catecolaminas, de los beta-adrenérgicos, hay una liberación de factor de crecimiento epidérmico, hay aumento de vasodilatadores como el óxido nítrico, la prostaglandina E, y hay una disminución de los vasoconstrictores como las endotelinas. ¿Sí? Y lo siguiente que tenemos que hacer, ¿qué es? Cordón umbilical, ¿no es cierto? Pinzar el cordón umbilical. ¿En qué momento lo tenemos que hacer? Cuando deje de latir. La costumbre de que sale el niño y pinzamos inmediatamente el cordón umbilical, ¿qué es lo que genera? Una disminución de nuestra capacidad fisiológica para mantener una presión arterial adecuada. Ahí está. ¿Ustedes alguna vez han donado sangre? ¿Sí? ¿Todos han donado sangre? ¿Sí? ¿Tú has donado? ¿Todos han donado? ¿Cada qué tiempo? Me imagino un par de veces al año. Cada 4 meses, ¿ya? ¿Por qué? Si ustedes donan sangre, o han donado sangre hoy día en la mañana, 10 de la mañana, les han invitado a un buen desayuno, han tomado un buen almuerzo y por eso han llegado tarde, y los hago bajar ahorita corriendo las escaleras, ¿qué pasa? A la mitad de las escaleras todos vomitan y se van de cabeza abajo, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué? Restribución. Porque su capacidad de respuesta fisiológica ha disminuido, porque les falta volumen. Y al disminuir volumen, ya no pueden hacer lo mismo que hacían con el volumen completo. ¿En qué momento recuperan ese volumen sanguíneo? Más o menos en una semana, más o menos, no menos. Pero si tienen menos sangre, van a tener menor capacidad de respuesta al ejercicio. Si yo le corto inmediatamente el cordón umbilical, dejo de pasarle más o menos como 300 centímetros cúbicos de sangre al feto. El feto va a estar bien, va a tener una buena presión, pero si lo someto a un estrés chiquito, va a empezar a aumentar su presión arterial. Y si fuera prematuro, este aumento de presión arterial, ¿qué va a hacer? Sangrado a nivel del sistema nervioso central. Y obviamente no es lo que quieren. Eso va a pasar en los grandes también pero en menor frecuencia porque sus vasos tienen otra estructura. Pero lo que se ha visto es eso. Al pinzar en forma adecuada
el cordón umbilical, no solamente generamos que el niño tenga una mayor cantidad de hemoglobina, sino que su capacidad de respuesta metabólica y fisiológica aumenta. Porque lo que vamos a tratar entonces es a detectar y evaluar oportunamente situaciones de emergencia vital en el recién nacido. Si un niño no tiene estos eventos, como los he dicho, se muere. Y se muere en los siguientes 60 a 90 segundos de vida. Y si no hacemos algo adecuado, no es que se muera, sino que va a quedar con un déficit neurológico importante. ¿Qué es lo que tenemos que tener? Primero tenemos que anticiparnos a este tipo de eventos. ¿Y cómo me anticipo? Conociendo la historia completa de la gestante desde la concepción y en el momento más importante del parto. Estos factores anteparto y intraparto tienen Una cabaña, como y por eso las historias que ustedes están viendo es de esta hoja del CIP o de CLAP, que es una hoja resumida que me va dando factores de riesgo. Pero también tengo que prepararme para recibir a un recién nacido en mal estado. Entonces, cada vez que ustedes entren a recibir un recién nacido, piensen y prepárense mentalmente para que hagan un evento de reanimación importante y que pase por todo el esquema, desde el A hasta el E. Y el equipo que podrían usar tiene que estar preparado y listo para usarse. Y acá hay algo que ya se malogró ya. Y ya está roto. Eso de grande. Se ha colgado, mano, se ha colgado. a ver, que alguien que lo descuelgue. Eso de la mina. Si me puede olvidar de por. Aquí hay algo que es importante. No solamente es que estemos preparados, que tengamos el equipo listo y que tengamos y sepamos qué acción tener, sino que hay una variable. Pero borra. Manténlo, lo apagas y lo reinicia. Si no hay una variable que falta, porque estoy preparado, tengo el equipo, estoy capacitado. Falta una sola variable que ustedes la deben mejorar. ¿Cuál sería la variable? Ahí tiene su botoncito. ¿Qué falta? Su botoncito. ¿Qué falta? Hay una variable importante que ya la saben ustedes. ¿Cuál es? Sí. Tiempo. ¿Ustedes recuerdan a su enamorado, o al chico que se han enamorado, o a la chica de la cual se han enamorado platónicamente? ¿No? ¿No tienen un enamorado o enamorada platónica? ¿Sí? Al final fue muy apoyando platónico. ¿Sí? Es una actriz. ¿Ah? Algo así como una actriz. Algo así como una actriz, no sé. Megan Fox. O Emma Watson. Emma Watson, ya. ¿Qué pasaría si te presento a Emma Watson ahorita? ¿Qué harías? Se me para el Se te para el corazón. Pero yo no he dicho qué haría tu corazón. Yo he dicho qué harías tú. Es lo que he hecho. ¿Ustedes creen que va a ser capaz de saltar sobre Emma Watson? Se quedaría paralizado, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, todos hemos tenido, sin embargo, que te traiga Emma Watson aquí es una utopía, ¿no es cierto? Pero imagínate de aquí a 30 años. Y de repente Emma Watson, que es una cosita así, ¿no?
Chiquitita. Es bajita, es chiquitita. Pese 180 kilos. ¿Qué harías? Pido autógrafo. ¿Ah? Autógrafo. Solo autógrafo nomás. Pero es Emma Watson. Por eso, autógrafo. Pero no te lanzarías ahora sobre ella. No, Ya no. se va para atrás. Se pierde el interés por ella porque generalmente eso pasa con las personas de las cuales nos hemos enamorado platónicamente, ¿no es cierto? La idealizamos y pensamos que siempre va a ser así, ¿sí? Y de repente después de un tiempo la volvemos a encontrar o lo encontramos y han cambiado muchas cosas y lo único que ha generado ese cambio es el tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer en lo que es reanimación cardiopulmonar es darles a ustedes qué es lo que cómo se tiene que atender un recién nacido. Y como les había comentado ya, el Apgar no es el que me dice a mí cuándo debo atenderlo, sino es a los 30 segundos y yo tengo que evaluar su frecuencia respiratoria, su frecuencia cardíaca y su color. Porque si alguna de esas cosas no está bien, yo tengo que intervenir e iniciar una maniobra de reanimación. Y las maniobras de reanimación son puntuales y tienen que realizarse más o menos en la misma secuencia, siempre y en todo momento. Pero ahorita pues, mira, está copia E, dice. Ahí está copia, Datos D también. Copia, Ahí. Ahí está con virus. Está con virus. No hay nada. En copia, No hay nada. Creo que le ponemos su WhatsApp y la ha descargado. WhatsApp de Patricio. Ya, entonces, aquí veo, generalmente quienes son más borrachos son los chicos, ¿no? ¿Y qué tan borrachos son? Te ríes, escucha, me miras y te ríes. O sea, llegan hasta las últimas consecuencias, hasta la etapa del perro. ¿Sí? O sea, no reconocen, no pueden caminar. ¿Sí? En algún momento, y a veces también las chicas llegan en ese estado, ¿no es cierto? ¿Y por qué volteas atrás? No. También llegan en ese estado, ¿no es cierto? Ok, imagínense que hayan estado y que hayan llegado a un lugar y que los hayan desvestido completamente y hayan puesto su ropa al costado. Y de repente, después de unas 4 o 5 horas, se despiertan y ven que tienen que salir de ese lugar porque se está quemando. ¿Sí? Entonces tienen que vestirse lo más rápido posible, ¿no es cierto? Y están totalmente intoxicados por alcohol. En ese momento, cuando ustedes tienen que vestirse, se equivocan en la forma de qué es la primera prenda y cuál es la última prenda que tienen que ponerse. ¿Sí? ¿Cómo se está? Nunca nos equivocamos en el orden que vamos haciendo nuestras cosas, por más que estemos total y absolutamente ebrios. Siempre nos ponemos primero la ropa interior, después el pantalón, después la camisa, los zapatos, las medias y los zapatos. Pero hacemos ese orden. ¿Quién es el que no hizo eso? ¿Ah? ¿Quién? ¿Superman? Superman hizo eso, pues. Porque se puso primero el pantalón y después la ropa interior. ¿Sí? Ah, porque tiene una truza roja y está vestido de azul. Por consiguiente se equivocó. La pregunta, ¿Superman
ha nacido y vivido en la tierra? Nacido o no. Vivido, sí. Ha nacido y vivido, bien, los primeros años en la tierra, los primeros 2 años o 1 año, Sí, vino, bebé. y además puede haber llegado vivo Por eso Vietnam nació. y recién nacido, Esos 2 primeros años. pero no es humano. Y hay una cosa que se está empezando a descubrir, que nuestros genes no solamente somos producto de lo que hacemos nosotros, sino que además hay una historia transmitida genéticamente que nos va diciendo qué hacer. O que la música que escuchamos es la que debemos escuchar. Gracias. Entonces aquí hablaba de esto de evaluación, decisión, acción. Entonces ahí la secuencia tiene que ser exactamente la misma. Yo evalúo, decido qué hacer y actúo para volver a evaluar. Nace un chiquito mal, 30 segundos o 20 segundos detecto que no respira. ¿Qué tengo que hacer? Ayudarlo a respirar. ¿Qué tengo que hacer para ayudarlo a respirar? Primero, secarlo bien para estimular. Lo seco y lo hago enérgicamente. Evalúo si está respirando o no. Porque si no respira, ¿qué tengo que hacer? Darle ventilación a presión positiva. Si le estoy empezando a dar ventilación positiva, en el primer momento que hago y que aprieto la bolsa, tengo que ver que empiece a expandir el pulmón. Porque si no expande el pulmón, tengo que aumentar presión. Si aumento presión, tengo que ver que expanda. O sea, eso se convierte en un círculo dinámico que además el tiempo sí importa. Porque por cada segundo que yo me demore hay un 20% de posibilidades de daño neuronal. Entonces este círculo de calidad, lo que le falta es el tiempo. 30 segundos y que evalúo respiración, frecuencia cardíaca y color. Otra vez. Delante no tiene que ser. Bien. Creo que eso para. Uy, ¿qué? Qué aparato. Qué aparato. Qué aparato está Qué hablando. aparato. Entonces es fácil, ¿no es cierto? No, pues ya, porque si no, ya no, cancela. ¿Está fácil? ¿Sí? ¿Actuar está fácil? Si no hago eso en esos tiempos, el niño va a empezar a tener problemas. ¿Y ahí qué va a empezar a pasar una vez que nacemos? ¿Qué va a pasar? ¿Podemos dejar de respirar? Nunca jamás, ¿verdad? Por consiguiente, ¿qué tiene que tener mi cerebro? Oxígeno. Mi bulbo. Su centro. La capacidad de tener y detectar problemas o situaciones en las cuales tenga yo que seguir respirando. Por consiguiente, voy a tener ¿qué están viendo? En el bulbo, los núcleos de respiración. ¿Cómo se van a activar? ¿O por qué se van a activar? Por presiones bajas de oxígeno. ¿Por qué respiras? ¿Pero qué hace tu cuerpo para que te ordene a tu pulmón respirar? ¿Qué tiene que pensar tu cerebro? ¿A quimioreceptores sí? ¿Varoreceptores sí? Hidrogeniones, CO2, oxígeno. Quimio y varoreceptores. ¿Dónde? Y que cuando detecten niveles muy altos o muy bajos, va a ordenar al cuerpo seguir, detenerse
por no hacer nada. Recuerden que la respiración es un acto, primero, muscular voluntario. Yo tomo el aire. Para exhalar, ¿necesito activación muscular? No. Hasta que llega un momento en que algo me dice que tengo que volver a respirar. ¿Sí? ¿Dónde más habrán sensores barométricos o de movimiento aparte de Google? Carótida. Carótida, ¿ya? ¿Dónde más? No. ¿Ah? No, el aorta no. En el mismo pulmón. Alguien tiene que decirle al pulmón, oye, el alveolo ya está muy chiquito y si sigue sin hacer ningún tipo de movimiento la caja torácica, el alveolo se va a colapsar. Y también cuando empieza a aumentar el tamaño, alguien le tiene que decir al pulmón, oye, aguanta porque si no se revienta. ¿Cómo se llaman esos reflejos? Reflejos respiratorios. ¿Cómo se llaman esos reflejos? Y han hecho embriología. ¿Cómo se llama? Reflejo de Helling-Brewer de inflación y deflación. ¿Qué más hay en un pulmón? Reflejo de Helling-Weber. Los receptores ORCA, ¿no es cierto? ¿Recuerdan o no? No recuerdo. Me escucho. ¿Dónde más hay sensores que nos dicen que podemos mejorar nuestra respiración? Va desde la nariz. Cuando ustedes vean personas que están con algún tipo de dificultad para respirar por cualquier motivo, sea infeccioso o metabólico, lo que van a notar es de que la nariz, al momento de inspirar, en vez de colapsarse, claro. Y desde ahí empiezan a haber sensores para volumen. Desde aquí, pulmón y cerebro. Y ya nunca dejamos de respirar. Y eso lo hacemos A nuestra muerte. inconscientemente también, de día y de noche. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa? Ya estamos aquí, ¿no es cierto? Entró un poquito de aire al pulmón. ¿Sí? Ese 10%. Más o menos. ¿Ustedes alguna vez han jugado carnavales? ¿Sí? ¿Alguna vez han inflado globos? ¿Qué tan fuerte tienen que poner? ¿Qué tanta fuerza tienen que hacer para que infle un globo? Al inicio. No es con nada. Bastante fuerza, ¿no es cierto? Si ya está medio inflado, ¿cuánto presión tiene que poner? ¿Mayor o menor? Menor. ¿Cómo se llama esa ley? Que dice que a menor radio, mayor presión para descenderse. ¿Ah? Eso no se está. ¿Cuál? Laplace, muy bien. Entonces, por consiguiente, la primera respiración Pero va a necesitar el niño una gran presión para que entre aire al pulmón. Una vez que disminuye, y eso hace que el líquido que está en el alveolo se desplace por presión y va a dejar entrar más aire. Por consiguiente, la segunda respiración va a ser menos intensa en fuerza, y la tercera menos, y la cuarta menos, y la quinta menos. Y eso va a generar más presión que va a obligar al líquido a salir. Pero eso demorará y tomará su tiempo. Mientras tanto, ¿qué escucharán en el pulmón de ese niño que todavía tiene el líquido en el pulmón? ¿Crépitos? Ya, pero ¿qué más? ¿Qué es lo que... No es lo más frecuente, ¿qué es lo que más frecuentemente van a escuchar? Sus crépitos, ¿qué más? Roncantes. Aparte del murmullo vesicular. Nos pueden encontrar en esos primeros momentos ruidos pulmonares diferentes al murmullo y que no necesariamente son malos, sino que es parte de la semiología en este niño que recién está naciendo y que tiene un montón de líquidos.
Y eso es lo que pasa a mayor edad gestacional. El efecto de secreción y absorción va cambiando el efecto. Este es generalmente se hacen en carneros. Y vean que a menor edad gestacional y cuando más se acerca al momento del parto, la acción de la adrenalina tiene efecto o en la epinefrina o en hidrocortisona para que haya absorción. Y eso pasa también en fetos humanos. Cuando estamos más cerca al nacimiento, la absorción empieza a ser más importante y además si hemos estado expuestos a algún tipo de acción hormonal, como adrenalina, como epinefrina, como hormona tiroidea, nuestra capacidad empieza a aumentar. ¿Eso qué quiere decir? Que sí, pues a medida que estamos más cerca nos preparamos mejor. Por eso cuando nace un prematuro es complicado. Hay que tener bastante paciencia y tranquilidad para tratar a un recién nacido prematuro, y las complicaciones que esperamos siempre son cosa del momento y del minuto a minuto, porque nació bien, respiró bien, dices ya, perfecto, está respirando bien, pero seguirá teniendo algo en el pulmón. Ya, saquemos todo el aire del pulmón. Ductus, estará abierto el ductus. Tendrá una hemorragia pulmonar. Entonces, se va haciendo interesante el manejo de un recién nacido. Pero es algo que ustedes no tienen que saber. Me interesa a mí que tengan un concepto bastante claro. ¿Qué es lo que ocurre desde el momento en el que el niño ya está preparado para nacer, que es de las 24 semanas, y sepan qué hacer? O sea, lo voy a atender yo ni loco. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Le pongo una presión pulmonar y lo mando, así no me quieran recibir. Si es a término o si está muy cerca a término, perfecto, me prepararé para recibirlo, y lo que tengo que hacer es prepararme, saber, recordar qué es lo que me enseñaron y empezar a hacerlos en el momento que pase. Y si nace mal, ya saben qué hacer. Y también lo tienen que referir. Prematuro lo refiere. La parte importante pulmonar, ¿no es cierto? Lo que aprendí. Normalmente hay secreción de líquido en la parte fetal y una expulsión pasiva. ¿Sí? Todos de acuerdo. Cuídate. Cuando estamos en la parte neonatal, cuando empezamos a salir, hay una expulsión activa de líquido, lo contraemos, pero también la absorción es mucho mayor. Se prepara para eso el cuerpo. Y cuando ya estamos en la etapa postnatal, el líquido está libre, entre comillas, y la absorción en el alveolo del líquido también es importante. Y eso tiene que pasar en todos los grupos. Lo que les comentaba, al inicio las arterias están contraídas por efecto de pH, que aumenta la presión pulmonar, pero después cuando disminuye y aumenta oxigenación, se dilata. Entonces, ese abrir esa bolsa va a generar que haya una gran necesidad de líquido vascular. ¿Que dónde está en ese momento que nacemos? En la placenta. Y que se va a transferir durante los primeros 2 o 3 minutos al niño mientras la placenta esté. Y eso es importantísimo. Lo otro que también nos olvidamos es la posición que debe tener la cabeza del niño cuando nace. Y la posición es la de un semiolfateo, una ligera extensión. Cuando ustedes van a comprarse un perfume o van a estar oliendo algo rico, ¿qué es lo que hacen? Levantan un poquito la cabeza para poder oler mejor, ¿no es cierto? Eso es lo que tenemos que hacer. Porque si está en hiperextensión o está en flexión, el aire, como han escuchado, el aire pasa de forma diferente y con más dificultad. Y la idea es que pase lo más fácilmente posible. Pero ¿qué es lo otro que pasa mientras eso sucede? Se tiene que cerrar ¿qué? El ductus. ¿Y por qué se cierra el ductus? Porque disminuye el flujo, hay una hipoxia, y eso que genera
aumento de algunas hormonas que van a generar apoptosis celular. Y no solamente es una, sino son varias hormonas y proteínas las que están inmersas en el cielo. Ya les había comentado cómo es, a medida que aumenta la edad gestacional, las diferencias de tamaño entre el lado arterial y el lado venoso, más chiquito en uno, más grande en otro. Pero además, cuando pasa eso y entra oxígeno, se desencadenan mecanismos celulares para el cierre definitivo. ¿Para qué finalmente conocen esta curva, no? De oxigenación? Y miren que la curva al inicio es muy pegada hacia la izquierda. ¿Eso qué quiere decir? Que la hemoglobina es ávara. Coge oxígeno, pero no lo da tan fácilmente. Por consiguiente, esto lo realizan todos. Y a medida que pasan los días y las semanas, esta curva se va desplazando hacia la derecha, donde hay la posibilidad de que entregue con más facilidad el oxígeno. Y este es bien importante porque recuerden cuánto de PaO2 estaba dentro del útero. Bien bajo. Con 20, 60, más o menos en 40. Pero no vivimos nosotros ahí. Nos vamos hacia el otro lado a medida que aumenta nuestra edad. Porque recuerden también, ¿cuántos tipos de hemoglobina tenemos? Fetal y dos. Dos, ¿cuáles? La fetal y la hemoglobina. La hemoglobina adulta y la hemoglobina fetal cuando nacemos. Y antes hay como cuatro tipos de hemoglobina. Cada uno tiene características diferentes. Entonces, lo mismo, la curva de hemoglobina es totalmente diferente entre nosotros y los adultos, pero en algún momento se llega a la cima y la idea no es tener a niños que tengan 100% de oxígeno, de oximetría, sino tenerlos en un nivel adecuado. 80, 88, 92 para nosotros, 95, 98 a nivel de mar. Y hay cada vez más evidencia de que para nosotros oximetría no debe ser sino por encima de 85, 88 en nuestros recién nacidos. Para efectos de reanimación o ITEA. Sí, para efectos de reanimación ya no se toma en cuenta el color, sino se toma en cuenta oximetría. Y durante el primer minuto la oximetría normal de un recién nacido al minuto de vida está entre 60 a 65%. ¿Eso qué quiere decir? Que va a estar totalmente bien. Y a nivel de mar, además, y recién a los 10 minutos va a estar entre 80 a 85%. Por consiguiente, cuando yo veo un habla 10 al minuto, no le creo. Porque ese niño puede estar totalmente cianótico cuando nace. Es más, cuando nacemos, estamos muy cianóticos. Y el primer minuto podemos estar no tan cianóticos, pero seguimos cianóticos. Por consiguiente, un Apgar 10 que me dice que está completamente rosado no existe. Y eso ya está más que probado, ¿no? Y ahí tienen las curvas de simetría. Entonces ahí ya salió el niño, está respirando bien, ya nos tranquilizamos. Cuando yo atiendo algún parto, o todavía cuando entro a un parto, o cuando entro a una cesárea, me pongo nervioso, me altero. ¿Por qué? Porque sé que podría haber una reanimación en cualquier momento.
Y ahí empiezo, y soy maniático de tener las cosas listas para usar. Al igual que cuando soy maniático con el lavado de manos. ¿Por qué? Porque ya me ha pasado una vez en el cual no tenía preparada el equipo para recibir a un recién nacido y empezar a reanimar. Yo llego, ya no hago muchas cosas, es cierto, pero cuando llego a sala de operaciones, ya he visto que el interno o el residente ya sacó la bolsa de reanimación, la mascarita, lo conectó al oxígeno, que es el que no lo voy a utilizar, sacó el laringoscopio, o sea, dónde está el laringoscopio, el estetoscopio, y si no lo he hecho, yo empiezo a sacar. Pero además lo pruebo, lo trato de probar. Cuando era residente de segundo año, llamaron para una cesárea y éramos nosotros los que atendíamos el parto normal. Me fui y quien estaba de ginecólogo era una persona bastante eficiente, que era otro residente de un año superior. Y me dijo, no, todo tranquilo, un trabajo de parto espectacular, no hay ningún factor de riesgo, ni ante ni intraparto, tranquilo. Me confié, dejé la cajita al costado y cuando nació el chiquito, nació y no respiraba. Entonces, entre que decidía secarlo y tratar de abrir la maldita caja que no se abría y tratar de sacar, y de repente me demoré un mundo, para mí un mundo. No le pasó nada al chiquito, tuvo un hablar más o menos decente para lo que era, y se fue con la mamá casi inmediatamente. Pero de ahí nunca más quiero volver a tener la angustia que tuve ese momento. Y siempre pienso de que si van a hacer un chiquito, podría necesitar reanimación, porque nadie sabe en qué momento lo va a hacer. Yo prefiero estar preparado para. Nace, me relajo. Y ahora lo pongo con la mamá. ¿Y qué es lo que está teniendo ese chiquito? Lo que habíamos hablado antes de cómo están ustedes después de un accidente, ¿no sé qué? Nerviositos, ojos grandes, y hacen más cosas de lo que deben hacer y se pueden desplazar más. Y hay que aprovechar ese momento para que en estos periodos de reactividad, en estos periodos de adaptación, que se dividen básicamente en dos, uno que es en los primeros 15 minutos y que es el más angustiante para el bebé porque está con todas las hormonas de estrés y porque va a haber taquicardia, va a haber aumento de frecuencia respiratoria, todo lo que hemos hablado de los síntomas que hay, frecuencia irregular, aleteo nasal, crepitantes, hipermotilidad, tono muscular adecuado. Si lo pongo encima de la mamá, ¿qué va a hacer? El niño va a poder ver mejor su norte, su luz, su faro de luz, que es el pezón de la mamá, y se va a arrastrar hacia él. Por el momento en el que vive. Y que cuando llega, va a agarrar el pezón de la mamá, y si no le hemos sacado las manitos, va a empezar a estimular el pezón y se va a empezar a chupar las manos. Y después él va a empezar a chupar el pezón. Mientras ha hecho eso, para avanzar le ha estado dando pataditas al útero para que tenga una mejor contracción y disminuya menos, o disminuya la cantidad de sangrado que tiene la placenta. Y vean que todo se concatena de tal manera que es alucinante ver cómo hemos nacido y cómo hemos llegado a nuestro mundo sin la ayuda de ningún médico, porque hace miles de años no había médicos. Y hemos sobrevivido como raza. Entonces, ahí que vamos a encontrar, sí, pues que el chiquito esté un poco alteradito, ¿no es cierto? Pero después, ¿qué va a pasar? De la segunda a la sexta hora nos vamos a calmar, nos vamos a relajar, vamos a vivir con más tranquilidad. Si han estado ustedes en un evento de este tipo, después del fenómeno del episodio de estrés, tienen más sueño, tratan de descansar, tienen un poquito más de hambre y se van a dormir, porque se cansan y están bien cansados. Lo único que pasa, chat, estabilización de variables fisiológicas, está más tranquilo y hay tendencia al sueño.
Pero aquí pasa algo. Si se duerme 2 horas o 4 o 6 horas, ¿qué va a hacer la enfermera? O los médicos con poca experiencia. Hay que despertarlo para que lacte, porque tiene que lactar cada 2 horas. Y esto es normal. Entonces, si esto es normal, ¿qué creen que habrá o que habrá hecho la naturaleza para este momento? Vamos a tener elementos que van a generar que nuestra glicemia esté en un monto que esté por encima de los 50 miligramos por encima, que está estable. ¿Hasta por cuánto tiempo? 6-8 horas. 6 horas. No. Y eso se los he dicho en la primera clase. No se los habré hecho de frente, pero se los he dicho. ¿Recuerdan la primera diapositiva que vieron en la clase? No, después de... ¿Qué cosa? La sobrevivencia del terremoto de Turquía. ¿Se acuerdan ahora o no? ¿Y en qué tiempo encontraron a la niña? 48 horas después. ¿Y cómo la encontraron? Bien Viva. La mamá estaba muerta. Si la encontraron viva, ¿cómo habrá estado su glicemia? Por ahí, pero estaba normal, muy cerca de lo normal. Entonces, los mecanismos de compensación pueden ser tan largos en estos chatos como hasta de 2 días. Entonces, si se duerme 4 horas, ¿me tengo que preocupar? Sí, me tengo que preocupar, porque tengo que estar consciente de que ese chiquito no tenga glicemia, no tenga hipoglicemia. ¿Y qué hago para ver si su glicemia? Glicemia. Le tomo un Glucotest. glucotest. O sea, ustedes están en un momento de nuestra existencia que tienen un montón de elementos a su mano que y además lo pueden hacer al pie del paciente. Se les tiene un nombre peculiar en inglés. ¿Point of care? ¿Puede ser? El punto de cuidado al pie del paciente, sí, porque ustedes pueden saber la glicemia en cualquier momento solamente obteniendo una microgota. En mis tiempos no había esas cosas. Había sí el glucotest que se medía por ojoterapia y que como no había muchas personas que lo puedan comprar, lo que hacíamos hábilmente era lo cortábamos en 4 o en 5 partes. Entonces, un método que era válido, pero que el cuadradito era más o menos así, lo dividíamos un cuadrito así. ¿Qué iba a pasar al momento de hacer el test? Había más riesgo de falla, solamente por verlo. En cambio ahora tienen algo, entonces es tan frecuente que un montón de gente que no es ni médico lo utiliza. Para muchas otras cosas también hay. Pero la idea es de que no pierdan la perspectiva. Puede estar, sí puede estar, pero dormir más, sí. Pero, a ver, vamos a cerciorarnos. ¿Por qué? ¿Qué pasa si hay una hipoglicemia y el niño convulsiona? Un daño neurológico. Va a tener un daño neurológico. Entonces ahí sí tienen que preocuparse, pero no desesperarse. Porque ¿qué es lo que pasa muchas veces? Estoy de guardia en el hospital, doctor, vamos a llevar a un chiquitín que ha nacido hace 3 horas y que no lacta. Ya le digo, pero ¿para qué lo vas a hacer? Por hipoglicemia, doctor. Ya, ¿le han tomado la glicemia? No, doctor. ¿Tienen glucómetro? Sí, doctor. ¿Le pueden tomar? No, doctor, porque el glucómetro está bajo llave. Su primera acción como médicos cuando vayan es asegurarse que este tipo de instrumentos estén permanentemente las 24 horas funcionando. Y es una obligación suya además,
Porque podría venir un coma cetoacidótico, que cada vez es más frecuente, y van a tener que hacer un epicemia. Un niño que nace puede hacer una hipoglicemia. ¿Necesitan de eso? Sí. ¿Lo tienen que tener bajo llave? ¿Y de quién va a ser la culpa? De ustedes, porque son los médicos. Ahí aparece, después de ese tiempo, empieza a haber más actividad, meconio, y hay una mayor estabilidad cardíaca. ¿Qué más va a pasar? Nada. Y eso es lo que hay, ¿no es cierto? Color, respiración, ruidos cardíacos, actividad motora, moco y el intestino. Recuerden que los ruidos intestinales es la evidencia de movimientos de aire y líquido. Al inicio no hay aire en el intestino, pero ya se puede encontrar aire ¿cómo se llama? En recto, más o menos hacia las 6 horas de vida. Por consiguiente, sí va a haber ahí ruidos cerebrales. Cuando hagan el examen físico del recién nacido, apenas nace, no le van a poner ruidos cerebrales presentes, ¿no es cierto? Pero pasa. Ya yo veo, ya no digo nada. Ya no me quiero marear con ellos. Y lo que habíamos visto en relación al examen físico del recién nacido, lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Vean que no haya ningún tipo de malformación evidente, el test de Apgar recién en retrospectiva, descartar problemas congénitos mayores, medirlo, tallarlo, pesarlo, calcular la edad gestacional, determinación del peso y edad gestacional, el pequeño, el adecuado y el grande, poner sus vacunas y profilaxis ocular y vitamina K. ¿Por qué le ponemos vitamina K? Hemorragia. Para evitar hemorragia. ¿En qué momento se presenta esta hemorragia del recién nacido? En el tercer día de vida. O sea, podríamos ponerle el primer día y no va a pasar nada. Pero es un chiquito que tiene altas posibilidades de que se muera desangrado al tercer día. Y ahí sí, si le ponen la vitamina, le pueden poner toda la vitamina K que quieran, no va a pasar absolutamente nada. Ver morir a un niño por un síndrome hemorragíparo, por deficiencia de vitamina K, es lo peor que pueda uno haber vivido. Porque el niño sangra literalmente por todos sitios. Y ustedes no tienen cómo mejorar. No se olviden vitamina K, que no es muy frecuente, felizmente, pero cuando se presenta, nunca más van a querer dejar de poner vitamina K. Hay algunos padres que prefieren no ponerle vitamina K, pero le tenemos que decir a ellos que podría pasar eventualmente. En otros sitios les dan vitamina K oral, pero se ha demostrado que la efectividad es menor. No sé si tuvieran alguna pregunta. Pero van pensando que